Muy buenos días a todos. Espero que se me escuche bien. Muchísimas gracias, Pilar. Muchísimas gracias a todos los que están aquí, a todos los que van a dedicar una parte de la mañana de este domingo, en vez de estar en familia, pues a estar escuchándome. A escucharme hablar de un espacio que para mí resulta fascinante, al que sí he ido varias veces, además en varios o en diferentes momentos, por lo tanto he visto una evolución, he visto unos muros con un color más desvaído, he visto unos muros a los que se han reintegrado piezas, he visto una ermita más abandonada y he visto una ermita donde ahora es verdad que va mucha más gente. Pero sigue siendo un espacio para mí fantástico, fascinante, con cierto punto, no de misterio, porque yo lo que vengo aquí es a quitar esa especie de puntito esotérico que siempre ha rodeado la ermita de las pinturas de Berlanga, pero sobre todo un lugar en el que creo que de manera no única, tampoco excepcional, pero sí de una manera bastante interesante, sin tener un documento, que siempre que acudimos al documento parece que tenemos la clave de las cosas, podemos encontrar respuesta o por lo menos aproximación a las grandes preguntas que nos hacemos siempre, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? ¿Dónde? ¿Por quién? ¿Para quién? ¿Cuándo? Ya les digo, sin un documento en la Edad Media, esto es complicado. Y nosotros, por lo menos, con las pinturas de Berlanga podremos intentar aproximar alguna de las respuestas. De momento, empezar únicamente pues, con la imagen que ustedes conocen, que es la de la recreación del espacio en las capillas románicas que hay en el mismo museo, con ese soporte central, unos paños ocupando esos muros blancos. Y vamos a empezar leyendo. Es domingo y nunca viene de mal algo de lectura. Que no. Que sí, madre, que sí, que yo los vi. 4 elefantes a la sombra de una palma. Los elefantes gigantes. ¿Y la palma? Pequeñita. ¿Y qué más? ¿Un kiosco de malaquita? Y una ermita, una patraña, tu ermita y tus elefantes. Ya sería una cabaña con ovejas trashumantes. No, más bien una mezquita tan chiquitita y la palma me llevó el alma. Puntos suspensivos porque al final acabaré de dar lectura, son unos versos, ya les digo que son de Gerardo Diego, es un poco la respuesta del gran poeta cántabro en su visita a las pinturas de Berlanga y de una manera absolutamente lírica nos da las claves de ciertas interpretaciones que durante mucho tiempo se han vertido sobre esta iglesia y que en ocasiones pues, no nos han dado una visión realmente cierta de lo que allí hubo y de lo que fue. Pero en el fondo son unos versos que son un diálogo entre un niño y una madre. Mamá, que yo los vi, la madre diciéndole, hijo, baja a la tierra, que aquello ni está, ni era así, ni seguramente hubo, ¿no? Pero bueno, aquí lo tenemos para empezar. Les dejo a Gerardo Diego con esos puntos suspensivos que ya veremos cómo acaba. Porque ¿de qué vamos a hablar? En este mosaico únicamente lo que les presento son los 6 fragmentos que actualmente se conservan en el museo. Son 6 fragmentos que llegaron a finales de la década de los 50 del siglo pasado como depósito indefinido del Museo de los Claustros de Nueva York. Son unos fragmentos que se arrancaron a mediados de los años 20, un poquito antes de mediar los años 20, y que en 1924 se arrancan y se trasladan a Estados Unidos. Ya veremos cómo. Esos 6 fragmentos que se conservan en el Prado y los veremos después de manera más detallada. Son 2 cacerías, una del ciervo y otra de liebres. Tenemos un elefante, un curioso elefante que lleva un castillete sobre el dorso, un oso, un guerrero con una rodela y tenemos un paño que semeja o que asemeja, que simula un fragmento textil a partir de unos medallones, casi unos palia rotata de origen bizantino, de origen oriental, que en su interior lo que muestran son unas águilas en actitud heráldica con las alas explayadas. Pero ¿de dónde proceden estos 6 fragmentos murales del Prado? Si ustedes se acercan hasta la ermita de San Baudelio, realmente, si no saben lo que van buscando, ya les advierto que no entrarían ninguno nunca. Realmente la ermita no es nada más que un cubo completamente austero en su exterior. Es un trabajo de mampuesto con unos esquinales de sillería que tiene un segundo cubo más pequeño hacia oriente, donde después encontraremos el presbiterio, y al exterior 2 entradas, la principal en el paño meridional, es la que tienen aquí. Es un arco de herradura que está doblado y un segundo ingreso hacia occidente,
el ingreso de los pies, en el paño norte, discúlpenme, está la entrada, y luego hacia los pies se accede por una escalerita elevado. Un segundo ingreso es simplemente un arco, un vano calado en el espesor del muro. Ya ven que más sencillo no puede ser el exterior. En el entorno hay restos de una necrópolis altomedieval y por lo demás es una especie de páramo pelado, donde el viento, ya les digo que si van un día como hoy, mejor no vayan, porque el viento sopla por todos los lados, es un viento de estos fríos de la meseta castellana, pero sin embargo, en la Edad Media, en el siglo XI, en el siglo XII, por las fuentes lo que sabemos es que esto era un robledal y además bastante abigarrado. Por lo tanto, el aspecto debería ser distinto. En la parte inferior lo que hay es un sistema de cuevas que de hecho tienen comunicación con el interior de la ermita y además de esas cuevas, a ver si funciona, no funciona el ratón, bueno, hacia el exterior nos están viendo el edificio, a la derecha del edificio hay como una especie de cortado de roca con un punto más de oscuridad, bueno, ahí lo que hay es una especie de fuente. Si recuerdan ese robledal que les he dicho, árboles, un curso de agua, cuevas, son los tres elementos que en las interpretaciones y en la mística tradicional parece que amparan el surgimiento de comunidades eremíticas en época visigoda o incluso ligeramente anterior, comunidades eremíticas que suelen ver su vida interrumpida, la vida de los eremitas, de los anacoretas, interrumpida por la invasión islámica y en muchos momentos, una vez recuperado el territorio, suele ser el detonante de la restauración de la vida monástica ya a partir de alguna de las reglas institucionalizadas en el momento. ¿Por qué este sencillo cubo tosco que les muestro? Lo único que sabemos por las fuentes es su mención en un documento del año 1136. Ese documento es en el que se está dirimiendo la querella por los lindes y por la adscripción de los distintos edificios religiosos entre las diócesis de Osma y de Sigüenza. Y en ese documento de 1136, entre los espacios que se ceden a Sigüenza, a la diócesis seguntina, dice en un momento que, bueno, que a la iglesia seguntina pertenecían Berlanga con todos sus términos y también con el monasterio de San Baudelio. Por lo tanto, ese documento del año 1136 nos está identificando esta ermita con un monasterio. Me van a decir ustedes con razón, porque es algo que se ha cuestionado la investigación durante mucho tiempo, que dónde vemos aquí estructuras monásticas, ¿qué idea de monasterio tenemos aquí? Bueno, un monasterio no todos tenían la envergadura ni las estructuras silenses, pero tampoco vamos a dudar de que esto fuera un monasterio porque en ese deslinde y en ese reparto de edificios religiosos entre las dos diócesis, únicamente se citan dos monasterios. Tiermes, Santa María de Tiermes, que también sabemos que era espacio monasterial, y San Baudelio. Y que solo se citen esos dos es porque en 1136 eran aquellos que en el momento se entendían como monasterios y que funcionaban como monasterios. Porque San Baudelio aparece de nuevo citado como monasterio en la década de los 40, unos 10 años después. ¿Cuándo se disuelve la vida monástica y por qué? Es algo que ya no podemos dar respuesta, porque no tenemos más documentación. Pero lo que no podemos dudar es que aquí había un monasterio. Por lo tanto, ya es la primera clave que vamos a tener que manejar para tener una lectura de las pinturas después. Aquí habitaban monjes. Monjes que seguramente, insisto, sean una restauración de la vida monástica a partir de, seguramente, aunque no constatable, pero seguramente un primer asentamiento eremítico en los años previos al 711. Si vemos la planta, es lo que les estaba diciendo, es algo tan sencillo como dos cubos. El gran cubo que sirve de espacio al oratorio y un cubo hacia el este, donde se aloja el presbiterio. Y en ese espacio del oratorio, un elemento que es el que va a singularizar toda la estructura y el que ha hecho correr la mayoría de los grandes ríos de tinta sobre San Baudelio, que es un soporte central que se eleva y que en la parte superior se abre en 8 nervios que distribuye una plementería, unos triángulos cóncavos, a modo de lo que la literatura ha venido a denominar como
un tronco de palmera? Bueno, el símil o la metáfora es bastante útil desde el punto de vista visual. El problema es cuando esa idea se reinterpreta en clave tal vez esotérica. Pero vamos a ver el interior para ver ese soporte y vamos a ver los tres ámbitos, presbiterio aparte, en los que arquitectónicamente se divide el edificio. Y los tres ámbitos son estos, que necesariamente, insisto, les estoy dando las claves que después nos van a permitir identificar la lectura o el programa de las imágenes, de las pinturas. La primera imagen está tomada desde el presbiterio hacia lo que es el oratorio, ese espacio cuadrangular, donde el elemento central es ese soporte circular, lo están viendo, que en la parte superior pues se abren esos 8 nervios, realmente sí es verdad que parece el elemento vegetal, pero lo que nos importa sobre todo es que nos está dando esa idea ascensional. En la parte superior se abre una especie de camarín, un camarín que no tiene acceso, no se puede acceder a él, sobre el que, bueno, también las hipótesis son varias. Además, ese camarín se cubre con una bóveda de tipo califal toledano, no cordobés, toledano, como alguno de los esquemas del Cristo de la Luz. Hay quien en su momento dijo que era el lugar de reclusión de un eremita, de un estilita, como de los estilitas orientales. Bueno, realmente no es que fuera incómodo acceder, es que no hay espacio para acoger una figura humana por muy acuclillada que esté. Se ha dicho que pudiera ser un ostensorio o un depósito de reliquias. Bueno, puesto que no tenemos documentación que allí pudieran estar alojadas unas reliquias, tampoco sería demasiado extraño. ¿Podemos afirmarlo? No. ¿Podemos refutarlo? Tampoco. O sea que vamos a dejar que haya un camarín y que podría ser un lugar para alojar reliquias. Al fondo lo que están viendo es una especie de parapeto con una secuencia de arquerías en la parte inferior. Ese parapeto no es sino el frente de un elemento que será importante para nuestro análisis, que es una tribuna. Esa tribuna ocupa el tercio más occidental de este cubo, la parte de los pies, vamos a decirlo así, y la segunda imagen corresponde al nivel superior. Una tribuna ahora con un espacio diáfano, pero donde están viendo que orientado hacia el este hay un pequeño edículo, esa pequeña casita que ven, es un altar, es un lugar para alojar un altar, es un espacio dentro de un oratorio, pero con su altar independiente y con un acceso también independiente, tiene un acceso doble. ¿Recuerdan una entrada muy sencilla que les he dicho cuando he proyectado la imagen del exterior? Esa entrada a los pies, que se accedía con una escalera. Eso es un acceso independiente que da este espacio, pero también se puede subir a él desde el oratorio. Si retrocedo a la primera imagen, a la que tiene el soporte de la palmera, justo en el extremo izquierdo pueden ver los últimos escalones de una pequeña escalinata adosada al muro. Al fondo están incluso viendo la entrada de esa puerta desde el exterior. Una tribuna con su altar independiente y dos accesos. Uno desde el propio espacio interior, otro acceso independiente desde el exterior. El tercero de los ámbitos es esa galería de arquillos que sustentan, que sujetan la tribuna. Son unos arquillos realmente mal trazados, pero cuyo perfil, no vamos a negarlo, sí es más próximo a los arcos de herradura que a cualquier otro tipo de arcos. Es una estructura que al fondo vuelven a ver un punto de oscuridad, es la entrada a ese complejo de cuevas del que les acabo de hablar, donde en principio pudo desarrollarse esa vida eremítica que pudo dar pie a una comunidad que con posterioridad, con la restauración del territorio, se convirtió en una comunidad de monjes. Bien, ¿cuándo empezamos a conocer algo sobre este edificio? Porque no piensen que es de esos espacios que se conocen desde tiempo casi inmemorial. Yo les he hablado de un documento de 1136, de otro documento de 1144, 1884, un brevísimo informe a la Academia de la Historia da a conocer el sitio. Da a conocer el sitio y un poco pues espolea la curiosidad de los académicos y de los estudiosos del momento. Y en 1907, José Ramón Mélida y Aníbal Álvarez
visitan el edificio y en 1907, en el Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, se hace el primer artículo, el primer estudio serio, amplio, sobre la ermita de San Baudelio, 1907. Hace poco que hemos cumplido el centenario del conocimiento de esta ermita. En los 110, 115 años que han transcurrido, esta ermita y sus pinturas pues han pasado por distintos tipos de interpretaciones. Desde aquellas que jamás han negado su carácter como espacio sagrado, bien únicamente ermita, que es lo que era en el momento de la visita, secularizada ya en aquellos momentos, pero entendida como ermita, quien aceptaba la presencia de un monasterio a partir de lo que nos indicaba el documento. Ha habido autores en este tiempo que han negado cualquier posibilidad de espacio sagrado en atención a la iconografía de alguna de las imágenes que después veremos, que han apuntado la posibilidad de que esto fuera un pabellón de caza, porque tenemos imágenes de cacerías, que fuera un espacio señorial de algún noble, de alguno de los tenentes aragoneses del momento, que fuera un espacio parecido a Santa María del Naranco, que fuera una mezquita, que estuviéramos ante un primer edificio de culto islámico que después se reconvierte en un edificio de culto cristiano, porque allí tenemos arcos de herradura, tenemos una palmera, que es uno de los árboles sagrados en el Corán. Bueno, la palmera es árbol mítico y sagrado para todos los pueblos, yo creo que desde los principios de la memoria escrita, porque palmeras tenemos en la literatura mesopotámica, en la literatura sumeria, en la Acadia. La palmera, desde luego, es el árbol del justo en el Islam, pero también lo es en el cristianismo. Por lo tanto, que haya una palmera no nos está dando una adscripción a un clero, o sea, a un credo específico. Que haya una estructura de arquerías en la parte de los pies, con esos arcos de herradura, la mezquita. Hasta Gerardo Diego le dice a su madre que vio una mezquita, que era una pequeña mezquita. Pues tampoco nos da ninguna clave. Que sea un espacio de uso laico señorial, porque hay unas pinturas de cacerías, un ciclo aparentemente profano. El gran Joaquín Yarza es que le sobran 2 líneas en un estudio mucho más amplio en el año 1979 para advertirnos de que esto hay que tomarlo con gran precaución, porque en el mundo bizantino, en la época justinianea, en el siglo VI, en la tardía antigüedad y sobre todo en ámbito oriental, es muy habitual que en los espacios sagrados haya incorporación de ciclo profano y que haya cacerías que tendrán su mensaje. Por lo tanto, pensar que estamos ante un pabellón de caza porque hay una cacería sería el primer error que podríamos cometer. Y, a partir de ahí, pensar que este edificio es un unicum porque hay un soporte central con unos nervios en forma de palmera, seguramente sea el mejor resuelto de los que conocemos, pero unicum tampoco. Mucho más sencillo, mucho más simple, pero tampoco me he ido mucho más lejos. De Soria me he acercado hacia la parte sur de La Rioja y a las afueras de Arnedillo. La ermita de Santa María de Peñalba pues tiene una solución parecida, donde además los espabilados que ya se han sumado al carro del orientalismo que atrae, pues se han dedicado a restaurar con una policromía bícroma, que ya además aquí nos acerca a lo que sería el mundo de la mezquita de Córdoba, cuando lo que tenemos es un soporte que nos está distribuyendo 4 nervios de un perfil completamente aristado en este caso, 4 paños en un espacio igualmente cuadrangular. Unicum no, bien resuelto sí. ¿De cuándo estamos hablando? Porque claro, en función de esas interpretaciones, nos viene bien fechar el edificio para después entrar a ver cuándo se realizan las pinturas, porque vamos a no ser ingenuos, aunque yo peque de ingenuo ahora mismo. No podemos pintar lo que no está construido. O sea, vamos a partir de esa base. Porque también a lo largo de estos 115 años pues se ha dicho que el edificio podía ser desde principios del siglo X hasta finales del siglo XII. Hay un elemento para los que están habituados a lo que es un léxico arquitectónico que nos data un estilo artístico, y no es el perfil del arco. La arquitectura alto medieval, la arquitectura previa a los tiempos del románico, es una arquitectura de paramentos inarticulados, de muros
muy pesados, de muros que no tienen ningún elemento dinámico, ningún elemento que potencia los contrastes lumínicos. Ustedes saben que un contraste lumínico, la diferencia entre un punto de luz y un espacio en sombra, lo que hace es crear plasticidad, crear volumen. Pues los muros altomedievales son muros inarticulados. Una de las grandes características de la arquitectura románica es que genera muros articulados, muros plásticos, muros en los que a partir de distintas soluciones se presta atención a lo que pueden ser esos contrastes lumínicos. ¿Y cuál es la manera más sencilla de generar un contraste? Allí donde tengamos un vano, creando un elemento en resalte, lo que se conoce como arco doblado. Pues aquí tienen los dos grandes arcos de San Baudelio de Berlanga. El primero, el que tienen a su izquierda, es el arco de ese ingreso norte por el que se accede al oratorio. El que tienen a la derecha es el arco, el vano del arco triunfal, el que da paso desde el santuario al presbiterio, desde el oratorio al presbiterio. Y los dos son dos arcos doblados, los dos tienen ese resalte. Y ninguno de los dos resaltes, ninguna de las dos dobladuras es posterior a la construcción del edificio. No se han añadido en época posterior, por lo tanto las dobladuras están planificadas a la hora de levantar el edificio. ¿Esto qué nos está diciendo? Que estamos en un edificio, una cronología, como pronto, de finales del siglo XI, del último tercio del siglo XI. Una cronología que nos dice que de alguna manera se conocen elementos del léxico románico. Eso sí, ¿quién ha construido este edificio? Seguramente sea una cuadrilla de canteros locales que trabajan según saben, y lo que saben es su tradición constructiva local. Muros no muy bien trabajados, muros muy sencillos, ese mampuesto que les he enseñado, pero que ya incorporan ciertos elementos que nos hablan de un periodo artístico diferente. Por lo tanto, es un edificio que no nos tiene que llevar a ninguna duda que tenemos que fechar a finales del siglo XI. Lo digo porque lamentablemente hemos perdido la idea, la visión original de este edificio en 1136, en el año del documento, en el año en que este edificio se entrega a Sigüenza. Vamos a poner esa referencia para no perdernos ninguno y además para no adulterar datos, ni en el 17 ni en el 24 cuando se llevan hasta... No, 1136. Quédense con la imagen de abajo, con la imagen central, la de la derecha, un edificio completamente cubierto de imágenes en su interior. El románico, no solo el románico, pero yo aquí vengo a hablar de un periodo, de unas pinturas que serán románicas. El románico es la arquitectura del color. En el románico un edificio no se consideraba acabado hasta que no estaba completamente coloreado, hasta que no estaban sus muros completamente cubiertos de un revoco. ¿Eso significaba que necesariamente tenía que haber escenas, como es nuestro caso? No. Significaba que el paramento no se veía el material, que una vez que se había levantado, se revocaba y se podía cubrir de escenas, cubrir de elementos geométricos, pero el color era necesario, porque el edificio al entrar tenía que dar la sensación de que el fiel entraba en la Jerusalén celeste. Y la Jerusalén celeste, según el relato de San Juan, era una ciudad que estaba levantada con piedras de colores, con ópalos, con cornalinas, con zafiros. ¿De qué modo se recrea ese color del muro de la Jerusalén celeste? Con colores en las paredes. Insisto, color. No necesariamente escenas, pero color. Los templos se pintaban y al exterior también. Muros que normalmente se revocaban en un tono lechoso, pero que también cubrían el material. Entre otras cosas, porque lo protegían. No es lo mismo dejar la piedra a vista a la intemperie que una piedra con un revoco y una pintura, que se podía ir repintando, pero el material, lo constructivo, quedaba protegido. Pero en este caso se decoraron con escenas. Todo el interior, el presbiterio, los muros del oratorio, las bóvedas, toda la parte de la tribuna se decoraron con escenas. Pues a partir de ahora lo que voy a hacer es hacerles
una panorámica de cuáles fueron los temas que ocuparon cada uno de los ámbitos en batería. Les iré marcando algunos detalles en alguna de las imágenes para al final tratar de ver cuándo se pintaron cada uno de los ámbitos, qué significaban las imágenes de cada uno de los ámbitos. Por lo tanto, ¿a quién o a quiénes iban dirigidas las imágenes de cada una de las zonas de este templo? ¿En qué fecha? ¿Por quién? Como les dije, con un edificio y sin tener ninguna certeza absoluta, tal vez podamos dar algunas de las respuestas a las preguntas más frecuentes. Voy a comenzar por las pinturas de la zona baja, por aquellas que ocupan el tercio inferior. Digamos que las pinturas van a estar zonificadas y dividimos en altura el edificio en 3 niveles. El cuerpo inferior, que es lo que tradicionalmente se ha denominado las pinturas bajas, una franja, sobre todo, la vamos a ver, animales. La franja intermedia, el sector central, escenas evangélicas, escenas de la vida pública de Cristo, un ciclo de vida pública y pasión. Y en la zona superior, en lo que son los plementos que abren, que dejan esos nervios de la palmera, escenas de un ciclo de infancia. Más o menos esa va a ser el reparto y el reparto también temático. Pues empezamos por ese tercio inferior, mayoritariamente animales, no exclusivamente animales. Nos dice Pierre de Beauvais, hacia el año 1026, principios del siglo XI, que la totalidad de criaturas que Dios dispuso sobre la tierra las creó para el hombre, a fin de que éste aprenda ejemplos de creencias religiosas y de fe. Vamos a encontrar animales y vamos a ver si esos animales responden a algún mensaje específico. Lo digo por aquello de, no, esto fue un pabellón de caza, porque hay animales, hay escenas de caza y además esto no pudo tener nada más que un uso laico señorial. Por cierto, el fragmento son 2 bóvidos que están entrechocando las cornamentas, que se encuentran inmediatos a ese tramo de escaleras adosadas al muro sur, a partir de las cuales o ascendiendo las cuales se podía llegar a esa parte alta de la tribuna. Ese fragmento queda en el muro, por lo tanto, pues, son los de color más perdido, más deteriorados, más dañados. Las imágenes que yo no rotule o no identifique, les diré si están en el muro o serán las que estén aquí en el museo, si identificaré el lugar donde actualmente se encuentran cada uno de los fragmentos que no se encuentran en España, que estén en museos estadounidenses. Desde luego en el museo, aquí en el Prado, lo que tenemos son las 2 grandes cacerías. La primera de ellas, la cacería del ciervo. Se encontraba justo sobre el vano, esa puerta norte, a partir de la cual o atravesando la cual se accedía desde el exterior del edificio. Una cacería en la que nos encontramos un personaje, parece que ataviado con una túnica talar, no necesariamente tiene por qué ser una túnica talar, que con un arco está disparando a un ciervo con una cornamenta muy desarrollada. Alguna de las flechas ya ha incidido en el cuerpo del animal, pueden ver cómo en el centro del lomo ya hay una flecha clavada y hay unos hilillos de sangre. Viendo esta imagen, les voy a dar un poco las coordenadas estilísticas que van a agrupar a prácticamente todas las escenas de estas pinturas bajas. Son imágenes en las que la figura humana tiene una presencia muy limitada. Únicamente en alguna de ellas encontraremos personajes, como aquí tenemos una, se limitarán a 1, como mucho 2. Son imágenes en las que la economía cromática, o paneles en los que la economía cromática es manifiesta, se resuelven a partir de un juego combinado, hay algún tono más, ¿no?, pero sobre todo un juego combinado de ocres y de tonos lechosos. En ocasiones el fondo es ocre y las imágenes adoptan ese tono más lechoso, en otras ocasiones se invierte, el fondo será lechoso y la imagen tendrá el tono ocre o un poco más oscuro. Pero pocas imágenes por cada uno de los paneles, limitada presencia de la figura humana y una economía cromática muy evidente con un juego
entre ocre y lechoso que va a dominar la mayoría de las composiciones. De momento se las presento y después le damos un significado, aunque ya, por no repetir después, les voy dando alguna clave. Porque Melitón de Sardes, un obispo de finales del siglo II, escribe un texto que se llama La clave, ¿no? La clave de Melitón de Sardes. Y Melitón en su clave da ya unas primeras pinceladas sobre qué pueden significar algunas imágenes, algunas escenas, algunos personajes, algunos símbolos. Nos dice que el cazador es el diablo, Venator Diabolus. Y además de que el propio diablo es cazador, como el diablo, también el resto de cazadores son diablos, Venatores daemones. Y además de los diablos, pues también los hombres depravados. Por lo tanto, aquel que caza ya puede tener un significado no del todo positivo. La otra gran cacería que se encuentra en las pinturas bajas y que pertenecía a las pinturas bajas y que está también en el museo es la cacería de liebres. Realmente lo que vemos es una secuencia donde el paralelo y los elementos ustedes los pueden encontrar de manera fácil en muchísimos mosaicos romanos y de la tardía antigüedad. La cacería del liebre será una de las prácticas venatorias más practicadas por los romanos. Y si de aquí se van al Museo Amigua, al Museo Arqueológico, no quiero equivocarme, pero creo que hay alguna cacería y si no las pueden encontrar. ¿Cómo se cazaban las liebres? El cazador, en este caso a caballo, su arma es una especie de tridente. Fíjense lo prolongada que es que el extremo, las tres púas, aparecen entre dos de los animales, entre dos de los lebreles. El cazador a caballo está precedido por tres lebreles. Los lebreles, ¿qué es lo que están haciendo? Hostigando a las liebres, los dos animales pardos del final de la secuencia, pese a su tamaño son liebres, tienen las orejillas hacia atrás, están hostigando a las liebres. Al final, ¿cómo van a caer las liebres? Voy a decir, tienen que hacer un acto de fe. No lo hagan, vayan ahora a verlas. Justo en el extremo de la derecha, donde tenemos ese árbol del marque, en la zona entre la rama inferior, la ramita más baja y el final del tronco, ustedes pueden ver como una especie de línea blanca sinuosa, como si la pintura estuviera dañada, saltada, craquelada. Ven. Esa parte de velo no es un daño, son redes. Son como las tramas de una retícula, es una red, porque a las liebres lo que se hace es hostigarlas, los perros las hostigan para que al final acaben enredadas entre las redes. Así las cazaban los romanos y es lo que se está reproduciendo. Ahí tenemos esa cacería además con un interés narrativo, pero volvemos a lo mismo. Fondo ocre, el antinaturalismo porque no hay una definición plástica de esos árboles, no hay un afán por identificar una especie vegetal concreta, ese tono lechoso para los árboles, para los lebreles, para la indumentaria del cazador. Segunda de las cacerías. En Cincinnati lo que se encuentra es un halconero. Ese halconero estaba inmediato al Arco del Triunfo. Les pongo la imagen, tenemos la suerte de que Juan Cabré, uno de nuestros grandes arqueólogos, entre 1915-16 que escribe el Catálogo Monumental de Soria, está inédito, está en el CSIC, y antes del 22 que se vende el edificio, él hace toda una serie de fotografías. Pues gracias a esas fotografías podemos conocer parte de cómo estaban las pinturas en el momento anterior a la venta y cuál era su disposición en el muro. Por eso, blanco y negro es una de las imágenes de Cabré, a la derecha la que nos proporciona la web del Museo de Cincinnati. Un halconero, de nuevo, ese fondo ocre, el animal, el personaje, una única imagen, una única figura, en tonos lechosos. Quiero, por ejemplo, que viendo este caballo del halconero, se fijen en un detalle, en la forma en la que se realiza la curvatura del cuello, en la proyección del cráneo y del morro y de esas dos orejitas triangulares hacia atrás. Vamos a ir dando elementos que después igual nos permiten avanzar en alguna explicación. Pero un halconero
que en el fondo a lo que apela es alguno de los valores de la vida monástica, y después veremos cómo. De hecho, es un elemento, es un esquema señorial, porque los que cazaban con halcón solían ser los nobles, los reyes y los nobles. Pero precisamente por esa idea de elemento profano acaba convirtiéndose en metáfora de la vida monástica. En el Museo del Prado lo que tenemos es uno de los dos guerreros que había en la ermita. Había otro en uno de los, en un paño de muro inmediato al soporte y que además estaba afrontado a la puerta de entrada. Los dos guerreros están inmediatos a la puerta de entrada. En este caso lo que se ha hecho es invertir ese patrón cromático. El fondo es el que es lechoso y esos tonos ocres pues son los que están por lo menos configurando la indumentaria del guerrero. Pero una figura, una imagen aislada, esquemática, sin mucha atención al detalle. Una secuencia de 3 animales, de los cuales 2 están en el museo, el elefante y el oso, mientras que el dromedario está en la sección de medieval del Metropolitan, en el Museo de los Claustros en Nueva York. Tanto el dromedario como el oso, fondo lechoso ocre para la imagen, el elefante, fondo ocre y el elefante blanquecino. En este caso, pues el dromedario, a partir de un fragmento de Rabano Mauro, de nuestro gran autor carolingio del siglo IX, nos dice que el camello, no había en estos momentos gran diferencia o no había una concepción individualizada entre lo que era un dromedario y un camello. Realmente ahí hay una jiba, tendríamos un dromedario, pero camello realmente, o por el camello, hay que entender a la figura de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es humilde, fue humilde, enseña la humildad como humildes son los camellos. Si han estado en Canarias, si han estado en un país árabe o han hecho algún viaje, se han montado en un camello o lo han visto en una cabalgata de reyes, para que alguien pueda subirse en el camello se tiene que arrodillar y tiene que bajar el cuello para permitir que alguien suba a él. Y ese arrodillarse y ese bajar el cuello es un gesto de humildad. Por lo tanto, el camello es una imagen de Cristo y de aquellos que son humildes como Cristo. Como símbolo positivo es el elefante, porque el elefante es fortaleza. Llevan esos castilletes sobre los hombros, sobre el dorso, el lomo. Piensen en Aníbal y sus elefantes, esos castillos defensivos. Pero además los elefantes son unos animales especialmente castos. Nos dicen, esto es ver los documentales de la 2, si no queremos ver otra cosa, pero el elefante se aparea una vez en su vida para tener su cría, ya está. Bueno, pues San Pedro Damián nos dice que los elefantes son unos animales castísimos, de una naturaleza especialmente fría. Bueno, pues ahí tenemos otra. Y sin embargo, el animal que es más oscuro, el que es más negro, el oso. Y el oso es el diablo. Ursus diabolus es, según Melitón de Sardes. Nos va dando claves, pero de momento tenemos una serie de imágenes ahí independientes. Y lo que también tenemos en la parte baja, en distintos puntos, o en el frente de la tribuna hacia el oratorio, son esquemas textiles. Representación de paños, representación de colgaduras. Ahí tienen, por ejemplo, esas escaleras que nos suben hacia lo que es la zona de la tribuna. Son paños, colgaduras, con esos esquemas rodados de influencia oriental, tejidos de la Persia sasánida, tejidos bizantinos, que en su interior llevan aves, las aves que les he dicho, que pueden llevar cuadrúpedos, leones, grifos. En las partes bajas de nuestros templos medievales se colgaban tejidos, se colgaban paños. Ahí tenemos pues, en los museos de telas multitud de estos paños de época medieval, que normalmente los tejidos, las sedas, aquello que era lo más caro, lo que se podía deteriorar con más facilidad, únicamente se colgaba para las grandes celebraciones. Pero el resto del año, sin necesidad de tener un tejido físico, había un tejido simulado en los muros. Los zócalos solían llevar esquemas de colgaduras. Digamos que hemos cerrado un poco el esquema de esas pinturas bajas. Voy a volver un momento, a ver si puedo retroceder, y si no, antes de fastidiarlo, sí, puedo retroceder, porque quería marcar un elemento. Ya les he dicho antes que se fijaran en el cuello del caballo, ahora quiero que se fijen en esa estructura, en ese castillete que lleva el elefante. Un castillete que está trabajado con una especie de
bloques, como si fueran sillares, que están cada uno de ellos, cada pieza rectangular, como una gradación tonal, como si fueran bloques de construcción de estos infantiles, los típicos bloques de madera con los que hemos jugado nosotros, nuestros hijos, alguno de sus nietos, pero que tienen esos colores. Y además que es un esquema que tiene elementos torreados y algunas de esas torres tienen un remate con unas cúpulas gallonadas. Esta especie de elementos de remate cupulado con esta forma como de gajitos de naranja, unas cúpulas gallonadas. Y aquí lo dejo. Voy a entrar por un momento en el presbiterio. El presbiterio, la zona donde se realiza el sacrificio eucarístico, está muy deteriorado, es una de las partes más perdidas, pero bueno, tienen aquí maderuelo que les puede servir de guía o de pista para ver alguna de las imágenes. Porque sobre la ventana, en una zona un poco más oscura, no les voy a engañar, unos pies abajo a los lados de la ventana, es un medallón donde hay un Agnus Dei sobre una cruz gemada, y a los lados dos personajes que se aproximan con un cáliz, con un cordero. Es la misma representación del Agnus Dei sobre la cruz del sacrificio, flanqueado por Abel y por Melquisedec, que está en las pinturas de Maderuelo. Debajo, la paloma del espíritu en el derrame de la ventana, y a los lados dos personajes sedentes con indumentaria episcopal. Son San Baudelio, uno de ellos es San Baudelio, y el otro es San Nicolás. San Baudelio es el patrón del templo y de San Nicolás hay una gran devoción, hay varios ejemplos tempranos. A partir del 12 en la provincia de Soria seguramente llegaría algún tipo de reliquia a espacio soriano en estos momentos. En la bóveda del presbiterio no queda prácticamente nada, pero podemos hipotetizar que seguramente habría una mandorla y dentro un Cristo en majestad, una Majestas Domini, como Maderuelo, un colegio apostólico en los riñones, se ven restos de piececitos, si contamos casi nos salen los 12, entre los dos lados, colegio apostólico, y en los paños inferiores apenas se ve esto, pero parecen representaciones de episodios posteriores a la resurrección, porque lo que tienen aquí es un noli me tangere. Lo que tienen aquí es, con un elemento vegetal, ese árbol en el centro, la Magdalena que se aproxima a Cristo y Cristo que avanza la mano para que no le toque. Si retrocedo por un momento, quiero que se fijen en cómo es el fondo de San Baudelio, donde lo que tenemos es una construcción con un juego de bloques, unos sillares, exactamente igual resueltos que los del castillete del elefante, y donde los extremos son unos torreones gallonados, con el mismo tipo de fórmula y de gallones que los del castillete que les he mostrado antes. Y en lo que sería la contrafachada de ese presbiterio, justo por encima del arco de salida hacia el oratorio, un cordón vegetal y unos piececitos. Bueno, esos piececitos desnudos, pues nuevamente, si vamos ahora mismo a las capillas románicas del museo, lo que tenemos es la contrafachada de Maderuelo, donde tenemos el episodio del pecado original. Seguramente aquí tengamos el patrón. Vamos a avanzar al oratorio. De la parte del ciclo de infancia, apenas les he traído estas dos imágenes porque son las que quedan, están in situ. Recuerden que el ciclo de infancia estaba en la parte más alta, en el tercio superior, en lo que serían esos triángulos de la plementería, y esto es lo que se ve, no les engaño, pero lo que les he traído es un nacimiento y una presentación en el templo. Tenemos la Epifanía, tenemos la cabalgata de los magos, tenemos la matanza de los inocentes, pero poco se ve. Pero ya tenemos una primera clave que se va a reforzar. No les voy a hacer que esfuercen demasiado la vista a estas horas con las imágenes siguientes. Abandonamos esa economía cromática, entramos en el mundo de una paleta mucho más amplia, donde prácticamente todos los colores son posibles. Entramos en el mundo de las escenas compuestas por multitud de imágenes para que la narración sea lo más clara posible. Frente a lo simbólico, lo esquemático de las pinturas bajas, el ámbito de la narración y del color en las pinturas altas. Y en ese segmento intermedio lo que tenemos es, como les anunciaba antes, vida pública, Pascua,
los días de Semana Santa, un ciclo de Pascua y de Resurrección. Pues alguna de las imágenes, por ver lo que hay fuera, esas bodas de Caná que están en Indianápolis, las tentaciones de Cristo que están en el Museo Metropolitano, la resurrección de Lázaro y la curación del ciego, no lo he puesto en el rótulo, pero a la izquierda, bajo esa especie de templete, es la curación del ciego. Fíjense en el color que lleva la túnica del ciego, es grisáceo, es color ceniza. A la derecha, la resurrección de Lázaro y en el extremo de la derecha, la entrada en Jerusalén. Y con esa entrada en Jerusalén, el Domingo de Ramos, de nuevo, fíjense en el cuello del borriquillo que cabalga Cristo, misma curvatura, misma proyección muy triangular de la estructura craneal del animal y mismas orejillas cortitas y hacia atrás. En Boston tenemos esa última cena y tenemos esa resurrección insinuada de las Marías ante el sepulcro. El ángel que les dice a las Marías que no está, que ha resucitado, y esos soldados atropellados en el momento en el que se dan cuenta que se han dormido, se les ha escapado, que ahora van a tener ellos el problema. Esto es un poco lo que hay. En la tribuna, por completar un poco el programa, lo que se vería en la tribuna, lo que tenemos en la tribuna, en los paños intermedios, tenemos las tentaciones, tenemos la boda de Caná, tenemos la curación del ciego y la resurrección, y en la parte alta, ciclo de infancia, pero en lo que es ese edículo donde habría un altar, con esa Dextera Domini, en la clave, en el frente una epifanía a los magos, es la parte peor resuelta, seguramente el maestro menos capacitado, no malo, pero menos capacitado, y tenemos la imagen de San Miguel pesando las almas, es esa imagen que les tengo colocada a la derecha, San Miguel, que tiene una balanza romana, esa psicostasis, y de los dos platillos, pues en una el alma y en el otro un diablillo que intenta hacer fuerza para que pese hacia su lado. Una evocación, un anticipo del juicio. Y en lo que son los nervios, imágenes simbólicas, se ve el mal, pero imagínense dónde están colocadas, un nuevo elefante con castillete, tenemos sagitarios, tenemos aves, tenemos cuadrúpedos, más seres. Pues vamos a darle una solución a todo esto. ¿Para qué? ¿Para quién y cuándo? Pues seguramente voy a empezar mejor por el cuándo, por la última de las preguntas. Dentro de estas hipótesis tradicionales, prácticamente, no digo que antes no hubiera habido ecos o voces que se alzaran en dirección contraria, pero hay que esperar casi a 1982, que Milagros Guardia, una catedrática de la Universidad de Barcelona, publica su gran estudio sobre las pinturas bajas, donde nos llama la atención sobre ciertos aspectos. Pues antes, la tendencia más secundada era que las pinturas bajas, simbólicas, donde había guerreros, donde había dromedarios, y es verdad, no vamos a negar la mayor, había esquemas de sabor orientalizante, no eran sino pinturas previas, se habían hecho en un primer momento, finales del siglo X, como tarde, principios del XI, de estilo mozárabe, que si no las habían pintado mozárabes, las habían pintado directamente musulmanes, que atendían a ese primer uso, a lo mejor como mezquita del espacio, mientras que habrá que esperar al siglo XII, con una ocupación monástica, para que pintores románicos realicen los esquemas o las secuencias bíblico-narrativas de los muros superiores. Y yo ahora les voy a lanzar una pregunta. Ustedes tienen que pintar su casa. ¿Qué pintan primero? ¿Las partes altas o las bajas? Yo pinto las altas. Si las quiero pintar de distinto color. Porque si pinto primero las bajas y después pinto las altas, lo mínimo que me puede pasar es que me caiga algún churrete. Y las pinturas bajas no es que estén restauradas, no hay esas transferencias. Y no por restauración, sino porque nunca cayeron. Porque son trabajos simultáneos, porque estamos en un mismo proyecto, en una misma campaña, con el mismo taller, distintas manos, pero con el mismo taller, cuyos esquemas lo que responden es a un auditorio y a unas narraciones distintas, pero pintadas a la vez. Estamos hablando de una obra
íntegra que se está haciendo hacia el año 1125. Luego les digo por qué hacia 1125. Pero pinturas altas y pinturas bajas responden al mismo momento y todas son igualmente románicas. Y aquí tienen ejemplos de lo que les he dicho. Fíjense en los dos cuellos de los dos caballos, el halconero de las bajas y la entrada en Jerusalén de las altas. Es el mismo caballo. Fíjense en los gallones que les he puesto antes o cuando les he dicho que se fijaran en el castillete del elefante, o la imagen de la izquierda es justo de la tribuna. Es un ángulo de la tribuna, los mismos gallones. Son los mismos, la misma forma de trabajar los sillares. Y no por emulación, porque, a ver, si se hicieran primero las de abajo, vale, emulan las de arriba. El problema es de dónde proceden estos maestros. Y por eso lo del 1125. La imagen del centro inferior, esas dos cabezas de apóstoles y el gran apóstol a la derecha, son de Santa María de Taúl. Estamos hablando del gran conjunto de Santa María de Taúl en el Pirineo. Pues fíjense cómo están trabajados los sillares en Taúl. Fíjense en la parte, la figura verticalizada de la derecha, en la enjuta del arco asoma una torre con gallones de Taúl. El mismo tipo de imagen. Incluso los rostros son parecidos, aunque son de mejor calidad los de Taúl que los que vamos a tener en Berlanga y en Maderuelo. Fíjense en ese capitel que separa a los dos apóstoles en el recuadro inferior del centro. Un capitel con una decoración vegetal, mismo esquema vegetal, de esa especie de medallones de forma corazonada de uno de los nervios de Berlanga, a la izquierda. Hace muchos años, el propio Joaquín Yarza, Milagros Guardia, nos advirtieron que uno de los artistas del primer taller de Santa María de Taúl, no el maestro, pero uno de los artistas de su taller, se desplazaron hacia este páramo soriano. Y a partir de ahí crean su propio taller y están trabajando sus pinturas. Taúl tiene una fecha de consagración muy clara y sus pinturas se asocian a esa fecha de consagración, 1123. Vamos a dar esos 2 años de margen para el traslado y la pintura, por eso se fechan estas pinturas aproximadamente hacia 1125, entre 1125 y 1130. Y como un pintor del Pirineo acaba en el páramo soriano, porque en estas fechas este sector de la paramera soriana está gobernado por tenentes aragoneses, porque en estos momentos quien está un poco enseñoreándose del territorio es Alfonso de Aragón, es Alfonso el Batallador. En esta guerra civil que tiene con Urraca, de Castilla, todo este sector está dentro de la zona de influencia de Alfonso el Batallador. Por lo tanto, las influencias aragonesas son muy claras. Sabemos de dónde vienen y les podemos dar incluso una cronología. Ya les digo, hacia 1125-1130. No acaba aquí el viaje de esta cuadrilla, ¿eh? Yo les he dicho que está Maderuelo, pero es que antes de llegar a Maderuelo hay otro jalón intermedio. O sea, la segunda mitad de la década de los 20 del siglo XII tiene que ser de una efervescencia increíble a nivel pictórico en ciertos sectores del oriente castellano. Porque de aquí, y a pocos kilómetros, a los pies de la fortaleza califal de Gormaz, está la ermita de San Miguel. Hará 15 años que se han restaurado las pinturas del interior de Gormaz. Primas hermanas de estas en técnica y en estilo, no en simbología. Cuidado. Pero ahí está Gormaz, seguramente hecho por alguien del taller de Berlanga. De Gormaz, Maderuelo. No es exactamente el mismo taller, pero es alguien que se ha formado en el taller de Berlanga. Y nos está dando pistas de lo que se ha perdido en Berlanga. Sobre todo en el presbiterio se lo he ido marcando. Y hay otros sitios, está Tubilla del Agua en Burgos, hay en San Martín de Lines, en Cantabria también, esquemas parecidos. O sea, hay toda una secuencia de estos pintores del Pirineo que tienen su gran centro en Berlanga y que se acaban difuminando por entorno castellano al finalizar el primer tercio del siglo XII. Pintura románica. ¿Para quién? Bueno, pues de nuevo es Milagros Guardia la que nos dice esto hay que leerlo atendiendo al público. No estamos hablando de dos conceptos distintos, en el fondo hay un mensaje que en esta ermita nos está hablando de la necesidad
con un aspecto sacramental, penitencial y eucarístico muy importante. Lo que está hablando es de la necesidad de adaptar las costumbres, de llevar una vida recta, si al final lo que pretende el fiel es aspirar a la salvación, llegar a ese ascenso al final de la Jerusalén celeste, con dos lenguajes distintos. Aquí hay una comunidad de monjes, pero seguramente también acuden al centro laicos, porque esa tribuna, el profesor Isidro Bango, hace ya casi 30 años que nos abrió los ojos y nos dijo, es casi una Galilea benedictina. Es un espacio dentro del templo para uso litúrgico de los monjes, pero donde pueden entrar los laicos. Por eso hay un acceso independiente desde el exterior, por eso hay un altar independiente dentro, donde el laico puede acceder, puede tener sus ceremonias o puede asistir a las de los monjes. Pero entre todos tienen un mensaje. Abajo, las pinturas apelan a los valores de la vida monástica, porque el monje tiene que vencer a la tentación y al diablo. Ese diablo que es el cazador, que hostiga al alma humana. El ciervo siempre es identificado como el alma humana, un cazador que está asaeteando un ciervo. El monje tiene que ser firme, tiene que alejarse de la tentación que son las liebres. Todos sabemos la idea de promiscuidad, vamos a decir, no me sale la palabra, pero saben a lo que me refiero, que se atribuye a liebres y conejos, frente a ellas la castidad del elefante. El monje tiene que ser casto, tiene que ser humilde, como el dromedario, porque el monje tiene que acercar su vida a Cristo, que el camello es Cristo, por el camello se entiende a Cristo. Tiene que alejarse de la negrura que supone el oso, porque el oso es el diablo, y además cuenta para su defensa, para su sostén, con ese soldado, esos dos soldados que desde la puerta advierten que ese es un lugar en el que se va a defender la doctrina. Porque además esa doctrina queda marcada por las Escrituras, porque Cristo nace, porque Cristo tiene una vida pública, porque el propio Cristo apela a lo mismo, a la necesidad de vencer a la tentación, porque las tentaciones de Cristo, y se las he proyectado, estaban en esa tribuna, porque Cristo convierte el agua en vino. Tenemos una advertencia hacia la práctica eucarística, porque además está la penitencia. Al ciego se le abren los ojos para ver, a la fe y a la doctrina, y les he dicho, fíjense en el color de la indumentaria, ceniza de un penitente, porque el ciego, mientras recibe la vista, está arrodillado. De nuevo esa idea de penitencia, porque en el fondo, aquellos que no se plieguen a las tentaciones, que practiquen los sacramentos, igual que Cristo resucita, será resucitado como se resucitó a Lázaro. Dejo al margen la lectura del presbiterio, donde las imágenes son el lugar donde se realiza el sacrificio de la misa. Pues, qué mejores imágenes que Abel y Melquisedec, que el cordero sacrificial y que el cáliz que presenta el primer sacerdote. La lectura es conjunta. Son dos maneras de expresión distintas, desde el punto de vista pictórico, pero el mensaje es unitario. En un mismo momento, no estamos hablando de unas pinturas mozárabes y de unas pinturas románicas, no estamos hablando de un edificio que haya que llevar muy tarde en el tiempo y donde además se le puede dar una explicación a una transferencia de talleres desde el ámbito oriental de la península por la situación política, institucional y hasta religiosa que en estos momentos está dirigiendo, está gobernando, vamos a decirlo así, territorialmente el lugar en el que se alza el monasterio. Pero habíamos dejado a Gerardo Diego antes, con el niño reivindicando lo que él vio ante su madre, ¿no? La imagen, ya les digo, que es una sala de Cloisters en el Metropolitan de Nueva York. Fíjense a la derecha, justo lo que se nos ve, pues ese fragmento de la curación del ciego y de la resurrección de Lázaro. La madre, pragmática como las madres, fue solo un sueño, hijo mío. Que no, que estaban allí, que yo los vi, a los elefantes. Ya no están, ya estaban antes. Y se los llevó un judío, perfil de Maravedí. En 1922, estas pinturas, la ermita, lo dice el niño antes, sería una especie de cabaña de trashumantes. Se sabe, hay noticias. En el páramo donde están los pastores, estaba secularizada desde hacía tiempo, cuando había tormenta entraban y encendían fuego para calentarse y las pinturas estaban negras. Y alguien espabilado llegó, siempre hay algún espabilado que llega. Las pinturas pertenecían al pueblo y las vendió. El pueblo las vendió. A pesar de que habían sido
nombradas. Monumento Nacional, la ermita y las pinturas en 1917. Se venden en el 22. Las adquiere un marchante de origen francés, Gabriel Derep, para venderla a clientes en Estados Unidos, siendo su agente sobre el terreno, su agente en la península, un italiano de origen judío que se llamaba León Leví. No será lo único que adquiera León Leví, pero vamos a quedarnos con Berlanga. León Leví, ese judío perfil de Maravedí. Las pinturas se venden, las pinturas se arrancan en 1924, llegan a Estados Unidos, se reparten por distintos museos y por un acuerdo entre el gobierno español y el gobierno estadounidense a finales de la década de los 50, desde el Metropolitan, se hace ese traslado, esa cesión es un depósito temporal indefinido de alguna de las pinturas, de las 6 que tenemos aquí, a cambio, porque esto no se hizo gratis, a cambio del ábside de San Martín de Fuentidueña, si alguno es segoviano, es el ábside que está al fondo de esta misma imagen. No las mandaron gratis, pero hay un ábside románico segoviano en los claustros, a cambio de nuestras pinturas de Berlanga. Mil gracias y espero que les haya gustado.